Buen día, chicos. Vamos a empezar la clase primero. Vamos a esperar un ratito que se conecten los estudiantes.
Bueno, chicos, buen día. Hoy el tema a tratar de primer de bachillerato es la representación de Lewis. ¿Qué es la representación de Lewis? Pues imaginemos, ¿no? Tenemos en cada átomo pequeño una pequeña esfera rodeada de luciérnagas brillantes. Estas luciérnagas serían la representación de lo que serían los electrones de valencia, los que participan en lo que son los enlaces químicos. ¿Cómo se acomodan esos electrones? ¿Cómo se enlazan los átomos de estas formas? ¿Qué pares de electrones están compartidos y cuáles están relajaditos sin unirse? ¿Para qué sirve lo que es la representación de Lewis? Bueno, se dice que el químico estadounidense Gilbert Newton Lewis introdujo la llamada notación de Lewis para representar, como ya dije, los átomos y sus enlaces. Esta representación nos ayuda a predecir cómo se unen lo que son los átomos, a entender la estructura de las moléculas más sencillas, a entender y a identificar pares solitarios y enlaces simples, dobles y triples. Ver cómo se forman y se cumple lo que es la famosa regla del octeto que veremos más adelante. Para representar lo que es este átomo, escribiremos en un símbolo del elemento y lo rodeamos de cuántos puntos, o sea, son los electrones de valencia tenga. Por ejemplo, aquí tenemos 5 ejemplos. En este caso, el litio tiene solo un electrón de valencia, entonces se le dibuja solo un solo puntito. En el magnesio tenemos 2 electrones de valencia, por lo consiguiente va a llevar sus 2 puntitos, como las famosas luciérnagas que dije hace un momento. En el carbono tenemos 4. En el oxígeno tenemos 7, 6, 6 electrones de valencia. Y en el cloro vemos que tienen 8 electrones de valencia. Para presentar estas moléculas colocamos a los electrones en un enlace entre los átomos que se forman, ya sea por agua, por metano o amoníaco. Es frecuente sustituir sus pares electrónicos por guiones y así entendemos lo que serían los electrones de valencia. Como ya dije, estos tienen unos conceptos básicos para diferenciar lo que serían, lo más clave para dibujar lo que serían la representación de Lewis. Comenzamos con los que son los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Que significa que están en la última capa del átomo y pueden ser revisados dependiendo de su grupo en la tabla periódica. Por ejemplo, el grupo 1 tienen todos un electrón de valencia. En el grupo 14 tienen 4 electrones de valencia. Y en el grupo 17 tienen 7 electrones de valencia. Eso dependiendo a su estado en la tabla periódica. Aquí también hablamos sobre la regla del octeto. En esta se dice que la mayoría de átomos buscan los completar lo que serían sus 8 electrones en su última capa para estar, como ellos dicen, más estables. Tenemos estas excepciones famosas que serían con el hidrógeno, que solo quiere 2 electrones de valencia, el berilio, que quiere 4, el boro, que solo quiere 6 electrones de valencia. Estas son las 3 únicas excepciones en lo que serían la regla del octeto. Como tercer punto tenemos lo que serían por sus enlaces. Como ya hablamos, tenemos enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples y pares libres. En los electrones de enlace simple solo encontramos 2 compartidos. Recordemos, enlace simple, 2 electrones compartidos. En el doble solo reparten 4 electrones compartidos. En el triple
reparten lo que sería 6 electrones compartidos. En pares libres no se participan de lo que sería un enlace, pero sí de combinar lo que serían sus electrones. Ahora sí tenemos un ejemplo de cómo se dibuja lo que sería su paso a paso en la estructura de Lewis. Bueno, paso a paso sería, como primer paso tenemos es contar lo que serían sus totales de valencia, es decir, la suma de los electrones de cada átomo. Como paso 2, como ya tenemos aquí, es generalmente es coger lo que es el átomo central. Generalmente siempre es el más electronegativo. Hay un excepto que tenemos que es el hidrógeno, que es el que nunca va a estar en el centro, porque este suele ser más disponible, o sea, tiende más a unirse a otros, o sea, a varios. Como paso 3, unir los átomos como enlace simple, o sea, cada línea tiene dos enlaces, como vemos aquí. Como paso 4 tenemos que completar lo que serían los octetos en cada punto.
como vemos aquí en el metano, revisar lo que son los átomos centrales. Los átomos centrales que faltan completar en lo que sería el octeto. O sea que si no está completo, conviene como pares libres, en este en triple sería un enlace doble o un enlace triple. Verificar todo lo que es un total de electrones usados que deben coincidir con una suma total de estas. Se dice que algunas de estas moléculas pueden dibujarse más en una forma más válida, como lo que sería un ion de nitrato o el ozono. Esto se le llama una resonancia, o sea, es una especie de vibración estructural donde ninguna forma una definitiva, sino que todos en sí aportan dando electrones, dando el paso que si la molécula es un ion, ya sea un ion negativo o un ion positivo, recordando, pues claro, que con los iones negativos agregas electrones y con los iones positivos quitas electrones. O sea que esta cierra una estructura donde entran corchetes en una carga que ya fuera. Como vemos aquí en pantalla, aquí abajito en este ejemplo, con el oxígeno, con el litio, con el calcio. Esta representación de Lewis es como dibujar un mapa emocional de los electrones. Te permite ver quién se agarra de quién y a quién prefiere quedarse solo. Y como solo se reparten en este espacio, esta herramienta es sencilla y poderosa, que abre una puerta para entender lo que sería un enlace covalente en la geometría molecular y lo más reactivo de cada en uno de sus elementos.